Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Rodolfo Román. Previo a iniciar, quiero comentarles que este corresponde al primero de una serie de videos en que explicaré problemas clínicos relacionados con alteraciones en el metabolismo ácido-base. Te recomiendo, para tu mejor comprensión, que los veas en orden. Inclusive, si ya estás familiarizado con el tema, nunca viene mal un repaso. En este primer video conocerás el rol del balance ácido-base en la fisiología corporal normal. Recordaremos los estados por los cuales el cuerpo produce, transporta y elimina ácido y hablaremos sobre la regulación ácido-base a nivel renal. ¿Por qué es tan importante mantener un balance con un pH corporal cercano a 7.4? A nivel celular, la proliferación celular en respuesta a la activación mitogénica disminuye 85% con tan solo una disminución del 0.4 del pH. De igual forma, la mayor cantidad de enzimas en nuestro cuerpo trabajan con un pH cercano a 7.4 y son sumamente sensibles al pH. Tan solo por poner un ejemplo, la actividad de la fosfofructoquinasa, que como recordarás es la tercera enzima involucrada en la glucólisis, disminuye hasta 90% si el pH baja solo 0.1. Asimismo, ante la falta de regulación ácido-base, habrá consecuencias clínicas como alteraciones en el tono vascular, disminución en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, incremento en riesgo de arritmias, debilidad muscular, desórdenes hidroelectrolíticos, delirium y coma. Antes de adentrarnos en el tema, debemos conocer los procesos por los cuales el ácido se produce, cómo es transportado en la sangre y cómo participan pulmones y riñones para su eliminación y balance. En primer término, los elementos ácidos pueden provenir del metabolismo de biomoléculas. El metabolismo de carbohidratos y grasas dará como resultado dióxido de carbono, que es un ácido volátil. Otras biomoléculas, en cambio, como lo son las proteínas y los fosfolípidos, resultarán en producción de ácidos no volátiles, como el ácido sulfúrico y el ácido tetraoxofosfórico, respectivamente. Por otra parte, existen condiciones patológicas comunes en la práctica clínica que conllevan la producción de ácido. En diabetes descontrolada, así como en ayuno prolongado, habrá sobreproducción de cetoácidos, como el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. En condiciones de hipotensión, debido a alteración en la entrega de oxígeno, se favorecerá el metabolismo anaerobio y esto se traducirá en producción de ácido láctico. Ante intoxicación por monóxido de carbono, en un proceso compartido entre alteraciones en la entrega de oxígeno por mayor avidez de la hemoglobina por el monóxido de carbono y por inhibición de la fosforilación oxidativa, también se favorecerá el metabolismo anaerobio, traduciéndose en elevación del ácido láctico a nivel sérico. En hepatopatía, habrá alteraciones en el metabolismo del lactato y puede haber acidosis láctica. Entre las intoxicaciones a recordar están las siguientes: por etilenglicol, con producción de ácido glicólico, ácido glicoxicólico y ácido oxálico; por metanol, con producción de ácido fórmico; e intoxicación por tolueno, en cuya fase inicial se elevará el ácido hipúrico, para posteriormente generar acidosis por otros mecanismos, principalmente acidosis tubular renal distal. Para hablar de transporte del ácido en la sangre, estamos obligados a entender los llamados sistemas buffer. Estos los encontramos tanto a nivel intracelular como extracelular. A nivel intracelular tenemos los fosfatos orgánicos y la hemoglobina. Cabe mencionar que a un pH en rango fisiológico, la deoxihemoglobina es un mejor buffer que la oxihemoglobina. A nivel extracelular, el principal sistema buffer es el del bicarbonato y dióxido de carbono. El fosfato, por su parte, es un importante sistema buffer urinario. La excreción de fosfato dihidrogenado a nivel renal se conoce como ácido titulable. Asimismo, las proteínas también podrían considerarse un sistema buffer, principalmente la albúmina. De todos estos sistemas, sin embargo, para entender el equilibrio ácido-base, hablaremos primero de bicarbonato y dióxido de carbono. La ecuación de Henderson-Hasselbalch
describe la relación entre pH, bicarbonato y dióxido de carbono. Asimismo, debemos reconocer la interacción del dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico y el metabolismo de este para generar bicarbonato e hidrogeniones, siendo estas acciones efecto de la anhidrasa carbónica. Teniendo claro esto, podríamos simplificar estos conceptos diciendo que el pH será el resultado de la interacción entre bicarbonato y dióxido de carbono, siendo los riñones los principales órganos reguladores del bicarbonato y los pulmones del dióxido de carbono. Los pulmones, como principal órgano regulador del dióxido de carbono, tienen una acción relativamente simple. Por medio de la ventilación alveolar, se eliminan aproximadamente 15 moles de CO2 al día, producto del metabolismo oxidativo. Normalmente, con incrementos o decrementos en la producción de este, la ventilación alveolar se ajusta con la finalidad de mantener una pCO2 promedio de 40. Si el pH baja como resultado de cambios en la pCO2, los quimiorreceptores a nivel central promueven un aumento en la ventilación por minuto. Cuando el pH baja por efecto propiciado por ácidos no volátiles o disminución del bicarbonato, los cambios en la ventilación por minuto tendrán un retraso, ya que los quimiorreceptores centrales se encuentran relativamente aislados por la barrera hematoencefálica. Sin embargo, la máxima respuesta por cambios en ventilación minuto corresponde a cambios de la pCO2 menores a 10 a 12 milímetros de mercurio. La regulación de bicarbonato a nivel renal, en cambio, es un poco más compleja y tiene dos componentes. Número 1. La reabsorción virtualmente completa del bicarbonato del filtrado glomerular. Y número 2. La producción de nuevo bicarbonato como reemplazo de su consumo por producción de ácidos fisiológicos y patológicos. Esto representa alrededor de 70 miliequivalentes al día. Así pues, mientras la reabsorción de bicarbonato es tarea del túbulo proximal, la acidificación de la orina lo será de la nefrona distal, principalmente mediante excreción de amonio y ácidos titulables. ¿Cómo se da la reabsorción de bicarbonato a nivel proximal? Esta región es responsable de entre 70 y 80% de la reabsorción de bicarbonato. Asimismo, 70% de esta tarea es llevada a cabo por el intercambiador sodio-hidrogenión o NHE3, cuya acción depende del gradiente de alto sodio en el lumen, alrededor de 140 miliequivalentes, y bajo sodio intracelular. La sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral es la encargada de mantener la concentración de sodio baja en la célula. Asimismo, vemos en la imagen cómo la participación de la anhidrasa carbónica, tanto en el lumen tubular como dentro de la célula, es importante en todo este proceso. Dentro de la célula se logran formar hidrogeniones y bicarbonato a partir de CO2 y agua para propiciar sustrato de bicarbonato para su absorción por el cotransportador NBCE1A en la membrana vasolateral, así como los hidrogeniones necesarios para la excreción en la membrana luminal. Además de la NHE3, en la membrana apical hay otra bomba ATPasa de hidrogeniones que se cree puede contribuir con la secreción de hidrogeniones restante. Así pues, el resultado neto consiste en reabsorción de bicarbonato y sodio y secreción de hidrogeniones. El resto del bicarbonato no absorbido en el túbulo proximal será reabsorbido en la rama ascendente gruesa de Henle en 15% y 5% en los túbulos colectores. Por otra parte, las células intercaladas son las principales responsables del transporte ácido-base a nivel de la nefrona distal. Hay tres tipos de células intercaladas: tipo A, que secretan hidrogeniones; tipo B, que secretan bicarbonato; tipo no A, no B, cuya función aún se investiga. En esta imagen podemos ver una célula intercalada tipo A. Podemos ver cómo estas células pueden secretar hidrogeniones gracias a la bomba ATPasa en la membrana apical. Esta es una bomba electrogénica de tipo vacuolar
capaz de secretar hidrogeniones hasta un pH urinario de aproximadamente 4.5. Asimismo, la secreción de hidrogeniones ocurre por la bomba intercambiadora de potasio-hidrogeniones a nivel apical. Conceptualmente, debemos entender que la reabsorción de bicarbonato a este nivel no ocurre sola, sino como, a nivel proximal, también habrá participación de anhidrasa carbónica. Así, el bicarbonato generado, ya sea por una u otra de las bombas apicales, será reabsorbido en la membrana basolateral por el intercambiador cloro-bicarbonato. El cloro que entra a la célula es reciclado por el canal de cloro en la misma membrana basolateral. Por otra parte, el potasio que entra en la célula puede ser reciclado ya sea a nivel apical o basal, según el balance de calemia del individuo. Las acidosis tubulares distales pueden ser resultado de mutaciones en alguna de las subunidades de la tepeasa de hidrogeniones apical o bien por mutaciones en el intercambiador cloro-bicarbonato en la membrana basolateral. A nivel de túbulo colector cortical, además de la reabsorción de bicarbonato por las células tipo A, participan simultáneamente las células tipo B en una acción en espejo, secretando bicarbonato. Este proceso involucra al intercambiador apical cloro-bicarbonato, conocido como pendrina, y a la tepeasa de hidrogeniones en la membrana basolateral. El cloro que entra en la célula sale por la membrana basolateral a través del canal de cloro. Asimismo, en la membrana apical se encuentra el intercambiador bicarbonato-cloro dirigido por sodio o NDCBE, que media la reabsorción electroneutra de cloruro de sodio sensible a tiacidas. Con los conceptos explicados previamente, entenderás que el túbulo distal responde a la acidosis sistémica incrementando su secreción de ácido o generando nuevo bicarbonato. El sistema de producción de ácidos titulables consiste en lo siguiente. El fosfato urinario monohidrogenado que proviene del filtrado glomerular se unirá a los hidrogeniones secretados a nivel distal para dar lugar al fosfato ácido dihidrogenado. Este proceso resulta no solo en la secreción neta de un hidrogenión, sino en la absorción de un bicarbonato recién sintetizado, como lo veíamos en las células intercaladas tipo A corticales. Sin embargo, el principal componente de excreción neta de ácido es el sistema amoníaco-amonio. El grado de producción y excreción de amonio varía de acuerdo a las necesidades fisiológicas. En condiciones normales, esta representa el 60% de la excreción neta de ácido. En un estado de acidosis metabólica crónica, sin embargo, como podemos apreciar en esta gráfica, la excreción de ácidos titulables incrementa apenas de manera leve y tiene un máximo en las primeras 24 a 48 horas, para luego descender, mientras que la excreción de amonio continuará intentando compensar. Esto se aprecia en la acidosis del paciente con enfermedad renal crónica. La síntesis de amonio involucra túbulo proximal, asa de Henle y túbulo colector. En túbulo proximal, la glutamina será metabolizada en amonio por la glutaminasa dependiente de fosfato. A través de una serie de pasos, el esqueleto de carbono de la glutamina pasa a transformarse en bicarbonato. El resultado neto es la producción de 2 moléculas de amonio y 2 de bicarbonato. El amonio puede tomar varios caminos. Puede entrar a manera de amoníaco por difusión hacia la luz tubular. El principal mecanismo de secreción luminal, sin embargo, parece ser el antiporter NHE3. Ante estados de acidosis metabólica, habrá movilización de glutamina a partir del músculo esquelético y células intestinales, y la glutamina será tomada por el túbulo proximal para producir amonio. La mayor parte del amonio que deja el túbulo proximal no alcanza el túbulo distal. El amonio que alcanza la rama ascendente gruesa de Henle será transportado
principalmente por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Debido a que en su curso a lo largo de la nefrona se produce acumulación medular de amonio, a nivel del túbulo colector, la proteína RH mediadora del transporte de amoníaco a amonio permitirá su secreción. Y bien, los siguientes son los puntos esenciales a recordar de este primer video. Para la correcta homeostasis, siempre se buscará tener un pH sérico cercano a 7.4. La producción de ácido puede ser resultado de procesos fisiológicos y patológicos. Los pulmones modulan el balance ácido-base reteniendo o extrayendo CO2. Los riñones regulan el ácido-base principalmente de dos formas: reabsorbiendo bicarbonato a nivel proximal o secretando ácidos a nivel distal. Es el sistema excretor de amonio el principal participante en la excreción neta de ácidos a nivel renal.